Ahora sí. Ajá. Mil disculpas. Acabamos de leer lo que es la historia de Adán y Eva y cómo cayeron en pecado. Y cómo, aun siendo persona perfecta en lugar perfecta, cuando había una cosa que alguien dijo, tú no lo tienes, entonces querían eso. Querían eso. Ahora, yo muchas veces había pensado, conocimiento de bueno y mal, ¿qué mal tiene? Pero al estudiarlo, en el hebreo, habla no solamente de la capacidad de entender, sino era la capacidad de entender sin Dios. Lo que lo traía era la capacidad de ser independiente de Dios, ya no necesitar de Dios, ya no trabajar con Dios, sino de averiguar mis propios versiones de bien y mal sin Dios. Y eso era lo que ella y él, los dos, buscaban. Hay un deseo dentro de nosotros que busca lo que no tenemos. No tienes que levantar la mano, pero ¿cuántos lo tienen? Ahí está adentro. Pero el deseo de nivelar las cosas es un deseo, vamos a ver, un poco peligroso. Hay una fábula, una historia con una enseñanza que dar, anciano, que va de esa manera. Había un hombre con avaricia y otro hombre envicioso. Eran vecinos. Y por un milagro, cada uno le daba un deseo, pero el deseo tenía una condición. Cualquier cosa que tú pides, se le va a dar doble al otro. Entonces, el que tenía avaricio, el que deseaba, él dijo, bueno, yo quiero ser rico, dame un cuarto lleno de oro. Y de repente tenía un cuarto lleno de oro. ¿Y su vecino? 2 cuartos llenos de oro. Y el avaricioso, contento de ser un millonario. Pero el envicioso, ahora le toca su deseo. Está lo doble de rico que su vecino. Y si pide más riquezas, entonces, ¿qué va a suceder? Su vecino se envuelve más rico que él. Y eso no puede ser. Y al pensar, cada cosa que quería pedir, resultaría en su vecino tener más que él. No quería, hasta que por fin dijo, quiero perder un ojo. Un ojo. Si el vecino pierde el doble, el vecino se queda ciego y yo, el más rico, con vista. Demuestra el carácter de la envidia. La envidia, tarde o temprano, no puede ganar por crecer y comienza a ganar por menguar. Tarde o temprano siempre sucede así. Los hijos pródigos, lo leímos esa sección de versículo la semana pasada. Voy a contar otra vez la historia. El hijo quiere la ganancia. Yo tengo derecho a lo que es tuyo, papi. Dame mi mitad ahora mismo. Cuidado con los derechos. De pensar, tengo derecho de que todo se nivele, todo eso. Pero bueno, él dice, dame lo mío.
lo toma, va a un lugar lejos, malgasta su dinero, termina con nada, está ahí cuidando a puercos, pensando, hay siervos, hay empleados en la casa de mi padre que tienen mejor vida que yo. Voy a volver, ya he malgastado buena voluntad con mi padre, quizás me da un puesto de empleado. Llega, su padre está contento de verlo de nuevo. ¿Ha malgastado el dinero? Sí, pero el padre todavía lo ama. Lo acepta, le hace una fiesta. El hermano que ahora todo es suyo. El hermano que ahora la herencia no se tiene que dividir con nadie. Todo va a ser de él. Pero él se pone celoso de la fiesta que su hermano que tiene nada recibe. Ese sentir, esa búsqueda de justicia, de nivelar las cosas, nos resulta en dañar nuestra actitud y comenzamos a ser dañinos. Hay una historia muy importante cuando se habla de eso, de la justicia, de lo que es justo o no justo. Mateo 20, versículo 1. Jesús dice, asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a encontrar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio otros que estaban desocupados en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a mediodía y también a las 3 de la tarde y hizo lo mismo. Salió cerca del 5 de la tarde y encontró todavía otros que estaban ahí sin hacer nada y les preguntó, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Pues porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al anochecer, el dueño del viñedo le dijo a su capataz, llama a los obreros y págales su jornal, empezando con los últimos contratados y terminando con los primeros. Los que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde se presentaron, cada uno recibió un denario. Perdón, el denario era una moneda que representaba un día de trabajo. Cuando llegaron los que habían sido contratados primero, esperaban recibir más. ¿Cuántos habían acordado recibir? Lo de un día, un denario. Pero cuando vieron que alguien que hizo menos trabajo que ellos también recibió un denario, dice, esperaban recibir más. Automáticamente dijeron, si él recibió, entonces yo merezco más. Si ellos reciben esto, entonces yo merezco más. Pero cada uno de ellos también recibió un denario. Al recibirlo, comenzaron a murmurar contra el patrón. Estos últimos trabajaron solo 1 hora, dijeron, y tú los has igualado con nosotros. ¿Y qué hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día? Pero él contestó a uno de ellos, amigo, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no acordaste conmigo que te pagaría un denario? Toma tu paga y vete. Yo quiero darle al último, si yo quiero darle al último lo mismo que usted, ¿acaso no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con lo mío? ¿O es que tienes envidia porque soy generoso?
Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Ellos estaban contentos con recibir un denario. Eran desempleados. Y alguien vino y dijo, ¿te ofrezco trabajo? Sí, pero cuando comenzaron a compararlo, de repente no es justo. Y dice, el reino del Señor es parecido. Yo acepté al Señor después de haber hecho algo muy mal. Yo tenía 3 años de edad y yo había agarrado una cubeta de arena y lo puse todo encima de la cara de mi hijo, mi hermano menor, que tenía 1 solo año. Y mi mamá me encontró maltratando a mi hermano y me castigó, me habló. Y yo le dije, pues mami, yo no quiero ser así, yo no quiero ser una mala persona. Y ella me comenzó a explicar, probablemente no por la primera vez, pero me explicó de Dios y del perdón que Él tiene para mí y del carácter que Él quiere poner en mí y el pecado que yo necesito renunciar. Y yo dije, eso quiero. Y yo oré a los 3 años y no sé cuántos meses. Ahora, hay gente que viven una vida fea por décadas. Yo les he estado contando de los llamadas de discipulado que hemos estado teniendo con personas que hicieron malas cosas, persiguieron a cristianos, tomaron vidas y Dios los está perdonando. Tengo una pregunta. Si llegáramos a averiguar, a descubrir, mejor dicho, que Hitler, antes de morir, llegó a conocer a Dios y su perdón y se arrepintió, ¿estarías molesto que no está sufriendo en el infierno? Hitler, que mató 11 millones de judíos más muchos otros. Dios dice que Él está ofreciendo justicia, que Él está nivelando con su regalo, pero todos no lo merecen igual. Tenemos derecho de estar molesto con su generosidad. La justicia de Dios, dice la Biblia, no es basado, la gracia de Dios no es basado en nuestras obras, para que nadie se jacta. No soy capaz de ganar más perdón. Y hay algunos que merecen perdón, quizás un poco menos que yo, que lo van a recibir. Pero yo no tengo derecho de estar frustrado. Los primeros 2 hombres en la existencia, bueno, los nacidos, Abel y Caín, la Biblia dice en Génesis 4, dice, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. ¿Alguien se recuerda lo que Dios había pedido? Había pedido un sacrificio de sangre. Las verduras no sangran, no tienen sangre. Pero Abel también se presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, de los primogénitos, con su grasa. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y andaba abatido. Cada uno trajo su ofrenda. Uno siguió las instrucciones, el otro
inventó una nueva manera de hacerlo. Bueno, yo no quiero comprar un animal de mi hermano, él es quien tiene el rebaño, yo soy quien trabaja con verduras, yo nomás voy a dar mis verduras, con eso debe de ser suficiente. La Biblia dice que no era sus primicias, sino cuando al pasar el tiempo llegó a dar, y mira lo que dice, y se enojó. Cuando los resultados eran desiguales, se enojó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas abatido? Si procedes bien, ¿acaso no serás aceptado? Pero si no procedes bien, el pecado te está acechando, está deseoso de dominarte, pero tú debes de dominarlo. Ese deseo de hacerle daño a su hermano, eso era el pecado que quería dominarlo. Y Dios le decía a Caín, ¿por qué estás frustrado? Si hubieras seguido las instrucciones que te había dado, también hubiera sido aceptado. Caín era el razón por cual su ofrenda no fue aceptado, pero ¿con quién estaba enojado? ¿Consigo mismo? No, con su hermano, con el que tuvo éxito. Hay una realidad. Hay un concepto. ¿Cuántos han escuchado de la ventana Overton? ¿Han escuchado de eso? Es un concepto que cada sociedad tiene algunas cosas que son aceptables de decir y discutir y cosas que no. Hoy en día, ser racista, está mal. Nadie quiere ser. El racismo es muy, muy claramente odiado. Hay tiempos cuando eso no era. Los gladiadores, ¿te recuerdas de ellos? Ellos se peleaban para entretenimiento de los demás. Mataban uno al otro como un acto de entretenimiento público. Hoy en día no hacemos eso. Lo que es aceptable en la sociedad ha cambiado. Y en algunos casos para bien. Pero es interesante las caricaturas que muchos de nosotros hubiéramos visto de niño, los de Looney Tunes y el coyote y el correcaminos, ¿se recuerdan de ellos? Hoy en día ponen advertencias diciendo, cuidado, algunos son basados en normas culturales que ya son viejos. Ya dicen que Bugs Bunny era racista y todo eso, ya no pasan esos, pasan otra cosa. No sé si lo sabías. ¿Por qué? Porque lo que es aceptable para la sociedad ha cambiado. Es interesante, fíjate lo que es aceptable odiar en tu sociedad. Cuando hay una película, un programa, hasta una caricatura, ¿quiénes son los malos? Una de las caricaturas más exitosos, tienen 36 años saliendo cada año, son los Simpsons. ¿Cuántos conocen de los Simpsons? 3 manos. Yo sé que todos saben quiénes son. Hasta hay alguien que llegó hoy con un Simpson en su camisa. No estoy en contra. Lo que estoy diciendo es, el malvado de esa caricatura es el rico. El que tiene. Porque en nuestra sociedad es aceptable odiar los que tienen. El malvado es el que tiene
el bueno es el que no tiene. Ahora, ¿hay malos que tienen? Sí hay. ¿Hay malos que no tienen? También. ¿Hay buenos que tienen? Sí. ¿Hay buenos que no tienen? Sí. La verdad, eso no tiene nada que ver con si eres bueno o si eres malo. Pero en nuestra sociedad aceptamos como una razón por cual odiar a alguien es que es exitoso. Muchas veces estás viendo un programa de televisión y muestran las personas de la película o algo y te sabes de antemano, alguna vez sabes de antemano quién va a ser el malo. No se ha desarrollado todavía la historia, pero tú sabes. ¿Por qué? Porque es el Ricky Ricón. Siempre es el malo. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad celebra el celo, la envidia y esa idea de que eso no es justo. Vamos a ver un versículo muy importante. Salmos 73, 2 a 3. Dice, yo estuve a punto de caer. Poco me faltó para que resbalara. Estaba al punto de caer, poco le faltaba. ¿En qué condición estaba? Vamos a ver. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Como mi abuelo, que yo nunca conocí, al mirar los ricos, tuvo envidia de ellos. Estaba enojado con el solo tener. Eso no es justo. Aquí dice, por poco me caí al ver esa prosperidad. Si continuamos, el Salmo al final dice, hasta que entré al templo. Estaba confundido hasta que quitó sus ojos de lo natural y miró lo sobrenatural. Y se dio cuenta, lo natural no es todo. No es todo. El malo, aun si tiene mucho en esa vida, si no ha arrepentido, no se lo va a llevar con él. La cáscara, ¿cómo se le dicen en que te entierren? La caja. El ataúd. El ataúd no tiene bolsas, no tiene espacio para guardar tus pertenencias. Él decía, esa envidia es peligroso. Debemos de tratar la envidia como algo peligroso. La historia humana tiene muchos ejemplos de cuando la envidia dañó una sociedad. Muchos ejemplos, pero te voy a dar uno resplandeciente. En el 1929, en la Unión Soviética, estaba en poder Stalin. Y él dijo a todos que escuchaban, él dijo, si ves a alguien que tiene más que usted, si ves a alguien que es propietario de terreno, que tiene almacenado cosas, él es tu enemigo. Él es rico por haber quitado de ti. Y ellos hicieron una campaña donde arrestaron a millones de personas y mataron a un medio millón de personas que eran entre comillas, los ricos. ¿Cómo se describía el rico? El rico era el que tenía propiedad, que era jefe, tenía laboradores que trabajaban para él, los que pagaban sueldos de otros eran considerados ricos. Y tenía extra
grain, es decir, grano, porque era una sociedad agricultural. Entonces, mataron 500,000 de los ricos. Ahora, ¿cuánto beneficio les llegó los pobres por haber deshecho de los ricos? El resultado en los años 1932 a 33 había una escasez del Holodomor, famine, una escasez, y murieron entre 3 y 7 millones de personas de hambre. En su deseo de nivelar las cosas, quitando de los que tenían para que los que no tenían podían. ¿Qué estaban haciendo? Eran como el que decía, tengo un deseo, ¿qué voy a desear? Que me quite un ojo para que él le quite 2. Yo no quiero que ellos son exitosos si eso no automáticamente resulta en mi éxito, pero la verdad es que eso les dañó a ellos. Hasta 7 millones de personas murieron porque les habían quitado de ellos. Más recientemente, en Zimbabue, en los años 2000, hicieron una reforma donde dijeron, no es justo, los que tienen granjas, los que son dueños de propiedad, los que están haciendo eso, lo obtuvieron injustamente, vamos a quitárselo y vamos a darlo a los que no tienen. Y otra vez con violencia le quitaron de los que tenían y le dieron a los que no habían tenido. La productividad del lugar de la agricultura bajó hasta 80%. ¿Y cuántos conocen la inflación? Yo tuve que revisar por si mis estudios estaban incorrectos. Dicen que la inflación en un mes llegó a 89.7 sextillion, es decir, más que trillones, más que cuadrillones, tanto que un pan costaba en los billones de pesos de Zimbabue. Es decir, su dinero se volvió sin valor. ¿Por qué? No es justo. Estaban buscando tomar. La verdad, no podemos lograr justicia quitando. La única manera de lograr justicia es dando. La Biblia dice es más bienaventurado es dar que recibir. Hay más ejemplos. Mucho del mundo ya conoce dónde está Gaza. ¿Por qué? Por todo lo que había sucedido ahí. Gaza originalmente era parte de Israel, ahí vivían árabes, ahí vivían los palestinos, ahí vivían los hebreos, estaban todos. Era un lugar muy exitoso, está en la playa, son las mejores playas de toda esa zona, es un lugar muy hermoso, había agricultura, pero el liderazgo del grupo de los palestinos dijeron, queremos nuestro propio lugar, no queremos que haya ninguna influencia de los israelitas aquí, queremos que nosotros gobernaremos esa parte a nosotros. Dijeron, está bien. Y ellos dijeron, primero, sal de aquí, vete a todos los judíos, sal de aquí. Salieron, dejaron atrás funcionando todas sus fábricas, toda su agricultura, todas sus casas verdes, todo eso. Lo destrozaron. La mayoría lo destrozaron en rabia. Luego, a través de los años, quitaron los tubos de la tierra que llevaba agua a las casas.
para convertirlos en misiles para atacar sus vecinos. ¿Por qué? Porque estaban enojados que sus vecinos estaban más exitosos que ellos. Ese comportamiento la vemos vez tras vez. Pero la Biblia nos dice, en Santiago 4:6, dice, pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios da gracia al humilde. El que no busca elevarse a sí mismo, Dios lo eleva. Efesios, lo acabo de leer, Hechos 20:35, dice, en todo lo les he mostrado, trabajando así, se debe ayudar a los débiles, recordando las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Filipenses 2:3-4, dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno cuida no solo de sus propios intereses, sino también de los intereses de los demás. Cuando, como dije, no puedes llegar a justicia quitando, solo puedes llegar dando. Cuando pensamos que estamos tomando para nosotros, ¿qué dice la Biblia? El orgullo, el egoísmo, estar centrado en ti, precede la caída. Pero humildad atrae la bendición del Señor. Tenemos esa actitud de, no es justo. Si tú ves un granito de esa actitud en tu mente, cuidado. El autor de Salmos dijo, por casi resbalé, por casi me caí, por casi me caí en una trampa que ha existido desde hace miles de años. Y esa trampa es pensar, al ver el éxito de otro, tiene que ser justo. Ellos merecen que yo les maltrato, que yo les falto respeto, que yo les hago. Mira, si tú ves a alguien que no tiene zapatos, dale zapatos. Tú puedes dar para mejorar la circunstancia, pero no te enojes con el que tiene zapatos mejores que los tuyos. Yo sé que los míos son muy bonitos, pero así no funciona. La Biblia lo muestra como un peligro que evitar, un veneno, digamos, algo contagioso. ¿Alguna vez has estado cerca con alguien que tiene una enfermedad contagiosa? Y como que te pones máscara, te cuidas mucho, que dices, reconozco que hay un peligro ahí y yo no quiero que se me pegue. Así debemos de tratar esa actitud de celos al ver cualquier otro éxito, porque vez tras vez en la Escritura, tras vez en la historia humana, vemos que cuando la gente mira a alguien con éxito y permiten sus corazones odiar, atacar, cuando comienzan a decir, está bien. Claro, si ellos tienen, no es justo. Tú tienes derecho a lo que ellos hicieron. ¿Solo por qué? No. ¿Sabes qué? La Biblia nos dice, no debemos de estar mirando de quién podemos tomar, pero debemos de estar buscando a quién podemos ayudar. Y cuando Dios dice, y cuando tú das,
más recibirás. Eso es la manera bíblica de tener éxito. Por más gente que tú puedes servir, más beneficiado, más bendecido serás tú. Por eso, y la historia y la humana lo muestra. Si tú logras encontrar una manera de bendecir mucha gente, si tú logras hacer un taco extra rico, ¿sabes qué? La gente paga más por ello. Si tú logras hacer algo de beneficio para más, entonces usted va a beneficiar. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por tu presencia aquí. Te doy gracias que tú nos has prometido tu presencia, tu amor, tu paz y el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición sobre cada persona, familia y hogar representada aquí en ese lugar. Ayúdanos a resistir la tentación de envidia, pero danos visión, sabiduría para reconocer oportunidades para generosidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, gracias a todos. Si usted está aquí y dices, yo tengo mis pecados perdonados, yo estoy bien con Dios, levanta la mano. Si no lo sabes, si no tienes esa certeza, Dios dice que tú puedes tenerlo. No tenemos que esperar a que morimos para averiguar si estuvimos bien con Dios. Romanos 10, 9 y 10 dice, confiesa con tu boca y cree en tu corazón que Jesucristo murió en la cruz y resucitó de la muerte y serás salvo. ¿Qué significa ser salvo? Ser perdonado del pecado que te tenía separado de Dios. Si eso eres tú o nos estás acompañando por audio o por video y quieres participar, con todo ojo cerrado, un momento, solo voy a invitar a que levantes la mano. Dile, eso soy yo. Yo quiero estar seguro que soy perdonado. Muy bien. Yo veo esa mano y también puede que haya alguien escuchando de lejos. Vamos a orar todos juntos. Dilo conmigo. Dios, gracias por enviar a Jesús, quien murió en la cruz, resucitó de la muerte, para que yo podría ser perdonado. Acepto tu perdón, te doy mi vida, para ti viviré. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si eso fuiste tú, yo tengo un librito aquí enfrente que quiero regalarte, que sea de ayuda y de apoyo. Si estás en línea o en otro lado, solo comunica con nosotros, pon un comentario bajo el video o el audio que estás escuchando, mándanos un correo electrónico, llama a nuestra oficina como quiera y luego nosotros te haremos llegar esa misma información, mismo librito electrónicamente. Gracias por tu participación. Que tengan una excelente semana. No se olvidan de las clases y estudios entre semana. Y el sábado está la comida para las mujeres de traje, que va a ser muy divertido. Lástima que no puedo estar, pero seguro que lo van a disfrutar. Dios le bendiga. Y gracias a ustedes por venir y ayudarnos con la música ese domingo. Muchísimas gracias a la familia McCassell. Dios le bendiga.